Hola, bienvenidos a Bárbara Comenta. Hoy traigo una invitada especial para el canal. Bueno, me llamo Noemí. sí. Entonces, hoy va a ser Bárbara y Noemí comentan. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué traigo a Noemí conmigo? Y es que Noemí y yo vimos este fin de semana una película que estaba muy interesante y estábamos muy contentos cuando acabamos la película. La película se llama La Virgen Roja y está en Amazon Prime. No me han sponsoreado porque ese es el segundo vídeo del canal. Por favor, sponsor. Por favor, dinero. Sí. Bueno, como iba diciendo, resulta que era una película muy interesante y nos gustó mucho hasta que vimos un documental que está en TVG, o sea, la televisión pública gallega, en su página de internet. O sea, es decir, está gallego. Pero está gratis. Que se llama A Virxe Roxa, que nos contó la historia real del hecho en el que estaba basada la película. Y después de eso, ya se nos cayó la película. Así que después de esta breve introducción, Noemí os va a hablar de la sinopsis de la película y de qué trata la película en sí. Puedes leer si te apetece. Vale, perfecto. Si os lee así, acostumbrado, ya está. Ok, espera, voy a contarlo. Estamos en un canal amateur. Ok. Una mujer de Galicia. Eso es importante porque yo estaba sorprendida de saber que la madre de Hildegard era gallega. Vale, pero no vaya por la rama todavía. A ver, estaba leyendo, entonces no me riñas. Perdón. Vale, una mujer de Galicia que se acuesta con un cura porque quiere crear a la mujer perfecta, a la mujer del futuro. Y al liarse con un cura, no se tiene que preocupar de criarla con un hombre, porque al final ese no se va a hacer cargo. O sea, así funciona Galicia. Que no la puedes reclamar. Claro, así funciona Galicia. Y se decide a Madrid a criarla y la educa desde muy pequeña. O sea, ella ya con 3 años ya sabe, creo que escribir, o sea, leer, luego escribir y se sabe como 4 idiomas. La hija. Y sí, la hija, claramente. Yo qué sé, puede ser la madre. Y luego, o sea, en la película ya te pone cuando ella tiene 16 años, ¿no? Y como que te muestra que ella está trabajando en el ensayo El sexo y yo con su madre. Y te muestra que se introduce a la política por un muchacho, al Partido Socialista. Y como que esto no le gusta a la madre, que no se quiere meter en política, y como que la quiere parar, entonces incrimina al muchacho y decide y ver que no puede controlar a la hija, pues decide matarla. Y incriminar al muchacho un crimen que que ya exploraremos. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias entre la película y la vida real, porque está muy desaprovechada la vida real. Entonces yo digo una diferencia, tú puedes decir otra. Entonces, la primera que voy a decir es, la película te muestra que la chavala siempre está en casa con su madre, porque la madre es una madre muy controladora, que eso sí que es verdad, pero la película te lo muestra como que ella siempre está en casa y como que nunca ha estudiado fuera de la casa ni nada parecido, cuando en la vida real la chavala estuvo en un instituto de monjas durante un tiempo y además de eso pues se matriculó en abogacía y fue a charlas en la universidad. Así que no es tan como lo pintan ahí. Por ejemplo, luego te pone que a Abel, que sería el interés romántico, él lo conoce en un partido de tenis y es cuando le introduce el Partido Socialista, pero en realidad nunca ha pasado eso. Ella ya estaba en el Partido Socialista y simplemente lo conoce más tarde en el Partido Federal. Sí, porque el Partido Socialista en la época de la Segunda República subió al poder y no hicieron lo que dijeron, entonces la niña, la Hildegard, dijo que no hacéis lo que estáis diciendo, pues me pongo más extrema, me voy a los que son más izquierda. Y ahí conoció pues al chaval este Abel. Y que además yo diría que creo que la diferencia más importante es que la película se centra mucho en una historia de amor que ni siquiera sabemos si es real y como que eso es el motor completo de los motivos y para que Hildegard, que es la protagonista, se separe de su madre y se rebele, cuando en la vida real fue más bien que ella, pues cuando entró en el Partido Federalista, se volvió más activa políticamente, conoció a la Abel, pero también conoció a gente de su edad, quería ella salir afuera y la madre decía que tú no sales a ningún lado y la madre se le iba la olla y todo eso, y que claro, que eso fue verdaderamente el motivo de la discordia, no fue simplemente un amorío.
Y aparte que yo intenté averiguar sobre el romance entre Abel y Hildegard y no te aparece nada, ¿sabes? O sea, prácticamente no te aparece nada. Simplemente te pone... Incluso te llegan a decir que se rumoreaba de que había un romance, pero ni siquiera era algo como completamente cierto. Y luego el otro tema es la trama de la criada. Y el marido anarquista ladrón. Sí, que se inventa una trama que O sea, no tiene relleno. nada que ver con la vida real. Y además una historia que no necesitaba ese relleno. Y de una manera, o sea, algo que apunté es que de una manera es una especie de mensaje de la directora, porque al final nunca ha pasado eso y se siente como que es una manera de un poco mancillar, porque al final algo que averigüé es de que técnicamente Hilda tenía pensamientos bastante anarquistas. O sea, ¿sabes? Y de una manera hacer eso con un personaje que tenía ciertas ideologías similares a anarquista, pues es un poco extraño. Porque los pone a los anarquistas como que estaban robando. Claro. Que no sé yo si es verdad o no, eso ya no lo sé, pero como que está ahí un poco una temática de relleno, porque la temática de relleno básicamente es que la criada tiene un marido que es maltratador y... Bueno, un tío agresivo y qué sé yo, y que roba y que no sé cuánto, entonces la madre de Hildegard, para separarla a ella del chaval y poder controlarla completamente, decide incriminarlo a él de los crímenes de este tipo. Y eso no pasa en la vida real nunca pasa nada de eso. En la vida real, porque la madre es la que mata a la hija. La madre era una genia loca que había leído sobre una teoría que se llama la Genética. eugenética, que se trata de cómo crear al ser humano perfecto por aquellos tiempos, años 30. Yo os dejo caer quién más le molaba mucho ese rollo de ideología de genética especial y crear la raza perfecta, ¿vale? A un enano de pelo negro y bigote negro. Entonces, ella estaba súper obsesionada con ese rollo y por eso decide crear a la hija perfecta. Y claro, aquí es el tema que estamos hablando de que ella, como crea esta hija perfecta, quiere que su hija haga todo lo que ella quiera. Y entonces en la película te lo ponen como que un día la hija le dijo, a ver mamá, yo ya quiero ser independiente. Y la madre dijo, que tú no vas a ser independiente ni hostia. Así hizo pum, pum, pum. Pero en la vida real lo que sucedió es que empezaron teniendo unas peleas y claro, la otra decía que quiero libertad y la otra que no, y fue subiendo la tensión. Como una bola de nieve. Hasta que tuvieron una discusión súper fuerte en que la Hilda le dijo, que te mato, no te aguanto más, mamá. Y claro, ahí ya subió la tensión totalmente, la madre ya estaba también un poco pirupi porque tenía como delirios de, buah, es que a mi hija la van a manipular. Y además la hija recibió una oferta para irse a vivir a Londres y trabajar para un sexólogo muy conocido. Entonces, claro, dijo la hija, me libro yo de esta loca. Y dijo la madre, tú no te vas a librar de mí ni hostias. Y ahí sí que fue el pum, pum, pum. Pero en la película te lo dejan caer como que, ay, no, es que la hija ya quiere libertad de la madre porque es que se ha enamorado y no le deja vivir la vida, cuando en verdad hay mucho más detrás. Y no fue como una pelea, fue como ya una tensión que fue creciendo. O sea, aparte en la película es como que ponen a Hildegard como una persona que no tiene ideas por sí misma, sino que se parece ser que es influida por su alrededor. O sea, como que, por ejemplo, cuando te ponen que ella está trabajando en sus textos, siempre está la madre como diciéndole, ay, tienes que poner esto o lo otro. Y luego, como de una manera, cuando te ponen al muchacho, al Abel, y que le dice del Partido Socialista, es como que te ponen como que a ella no le surge esas ideas. Y cuando en realidad sí que le surgía, ¿sabes? De una manera como que hacen que es un ser que no tiene pensamientos ni creencias. O sea, muy robótica, muy sosa. Es como una niña prodigio. O sea, la película lo ponen como una niña prodigio que se deja un poco llevar. Cuando en la vida real sí que era una persona que tenía como unos pensamientos, sí era una niña prodigio, pero tenía unos pensamientos muy fuertes y parte de lo que sucedió fue que ella empezó a decir, yo quiero hacer esto, no sé qué. Es cierto que la película sí que te ponen como que ella le dice a la madre, ay, vamos a esta reunión que nos han invitado, porfa. Y la madre dice, no lo sé. Y la hija, venga, mamá, yo pienso que es importante. Pero en la vida real fue incluso más, fue que no vino nadie y le dijo, oye, toma un papelito. Fue como que ella dijo, venga, que yo me meto a pelear. Y de hecho, una cosa súper interesante es que en la vida real ella empieza sus andanzas políticas a los 14 años y cuando muere tiene 18, cuando en la película lo pone como que tenía 16, sí, cuando empieza todo eso. Y no solo eso, que ella, muy interesante, que antes de conocer a Abel,
por sus ideas, en la dictadura de Primo de Rivera la metieron en la cárcel con 14 años por sus escritos en los periódicos, pero que como se proclamó la República un día antes de que le hicieran el juicio, se libró del tema. Claro, de ser fusilada, porque iba a ser fusilada. ¿Iba a ser fusilada? Sí, A ver, sí. eso no me había quedado claro. Sí, Yo había entendido me quedé- que se libró del juicio. No, me quedé Como que no impactada. estaba seguro. Me quedé impactada porque decía el documental se libró de ser fusilada. Yo estaba como, Dios mío. Yo lo entendí mal, entonces. Pero la cuestión es eso, como que te lo ponen como que otra gente es más el motor que salga de ella y como... Y como que suavizan sus ideales. Sí, también. Y también no terminan de encarar tampoco en mi cabeza, no terminan de encarar el problema de la madre, porque el problema de la madre es que es una madre narcisista, es una mujer que sigue súper inteligente y ha leído un montón de cosas, pero al mismo tiempo también es una tía loca que también tiene delirios, porque parte de que la pelea con Hildegard con su madre fue que la madre empezó a tener delirios de, buah, es que te van a utilizar, es que, porque ya se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, acababa de acabar la Primera Guerra Mundial hace poco, y la madre en eso era como, te van a convertir en una espía allá en Inglaterra, y van a usar mi obra para sus ideales, y no sé qué. O que la van a prostituir para gente de poder o así. Cosas No sé, movidas raras que se montaba. Muy extrañas, o sea, movidas de persona narcisista ya en el nivel de locura. Ya. Que ahora hablamos un poco del casting, de qué era nuestra crítica hacia el casting. A ver, el casting me decepcionó porque está haciendo la película, la hacen con una persona real y no se tiene ni parecido, ¿sabes? O sea, porque la Hildegard era una persona, o sea, una persona ancha. Y tú pones una chica delgadita, ¿sabes? En plan... Sí, no era que ella tuviera sobrepeso, sino que era de constitución Para ancha. no, o sea, Bueno, yo lo quiero explicar en plan, en términos para que la persona visualice cómo es Hildegard. La pueden ¿vale? buscar en internet. Bueno, la pueden buscar en internet. Hildegard Rodríguez Carballeira. Pues es una chica, eso, pues alta, grandota, con una cara un poco cuadrada, ¿no? Y en la película te ponen a una chavala menudita, pequeñita, bajita, con una cara angulosa, una chavala que no se parece físicamente en nada a la Hildegard. Lo único que comparten es que son mujeres. Ya está. Y que tienen el pelo oscuro. Punto. Sí, pero no comparte físicamente nada. Entonces, para una película que se supone que está basada en hechos reales, que no se parezca en nada la actriz, y tampoco se parece nada a la actriz de la madre, porque obviamente la madre de Hildegard se parecía físicamente a Hildegard, y la actriz que pusieron para la madre tampoco se parecía nada físicamente. También era una mujer muy, muy esbelta, muy delgada, muy angulosa. Y para mí eso es un punto, porque siento que a lo mejor Hildegard y su madre no eran lo que consideramos en este momento histórico, porque yo no sé en su momento histórico, como el canon de una modelo. Cuando las actrices que han escogido son actrices mucho más canónicas y mucho más de lo que suele la gente decir, ¡ay, qué guapa! En nuestra sociedad actual. Entonces, para una película que se jacta de ser pues feminista y que trata de un personaje feminista, que no se retrate verdaderamente un físico parecido al que verdaderamente tenía, y que más bien se disfrace hacia algo más aceptado actualmente como lo deseable, pues a mí no me parece que esté siendo muy coherente. Porque si Hildegard hubiera sido así de pequeñita y que se parecía a la actriz, yo no hubiera dicho nada. Pero si no se parece nada y tú piensas, joder, el cambio está siendo hacia algo más estético, siendo como que se está haciendo a lo mejor para ser más comercial, para que la gente lo vea más, pero a lo mejor no tiene que ver tanto porque se parezca a la historia. Eso es lo que pienso yo. Y también la actuación no me gustó nada de la madre ni la hija. No me gustaron nada. A mí la hija sí que me gustó. El chico que hacía de Abel actúa muy bien, eso sí. Mira, cosas positivas que voy a decir del casting es Pepe Villuela, que es un actor que sale de Aida. Actuó, hacía del editor de Hildegard, porque una cosa muy importante que no hemos dicho es que Hildegard, aparte de ser una gran activista feminista y también ser una persona que estaba muy involucrada en política en su momento, pues también era una persona que escribía ensayos, escribió desde los 16 hasta los 18
escribió 16 libros, Y 16 y ensayos. 150 artículos, o sea... Escribía muchísimo. muchísimo. Y de hecho, parte de que le ofrecieran ese trabajo, ese sexólogo, era porque ella escribía mucho sobre la mujer, la sexología, y empezó un movimiento que era de la liberación de la salud sexual, que ella buscaba pues que las mujeres fueran conscientes y tuvieran conocimiento de su propia sexualidad, porque en aquel momento, en la España de aquellos años, en los años 30, había muchísimo desconocimiento y como que lo que se enseñaba un poco era como que la mujer, el sexo no era para ella, que ella tenía que hacerlo por derecho con su marido, que su marido era el que tenía que disfrutar, pero que ella, si quería tener hijos o no, era como, tienes que tener hijos sí o sí, quieras o no. Y luego ya, el sexo es para que tu marido esté contento. Lo que tú quieras ya, eso es otro asunto. Entonces, como que Hildegard escribía un poco ya sobre temas de que quería que esas cosas se cambiaran. Y como ella era, pues, una chica muy joven, que no había tenido ninguna experiencia, pues y era muy de izquierdas, pues el sexólogo este inglés la apodó la Virgen Roja. Y de ahí el nombre de la película, que esa es otra crítica a la película. En ningún momento te dicen de dónde sale ese nombre. Te lo pone niña, pero no te dicen en ningún momento que salió de este tipo sexólogo inglés que dijo, joder, qué interesante, mira, una cría que está reflexionando sobre la mujer, el género, la sexología y el amor, cuando ella no tiene esas experiencias y lo está reflexionando en base a libros y lectura y en base a, pues, observación, pero no en base a experiencia personal. Entonces, de ahí el tipo lo apodó. Pero no sé, también si querías... Ah, sí, yo quería decir que Pepe Villuela me gustó mucho su actuación y tú querías decir que no te gustó la actuación de la Nimri. No me gustó. Muy robótica. Tío, siempre hace el mismo personaje. Siempre hace el mismo personaje. También algo interesante es que en la película como que te hacen que ella no solo tiene contacto con la madre y nadie más. Cuando se hacía ya es correspondida con el sexólogo inglés que se llama... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el apellido. Dr. Ellis. Y con la sexóloga en Estados Unidos, que creo que se llama Margaret, creo que es Natcher, algo así. Y, ¿sabes? O sea, y por eso, por ejemplo, escribía cartas de cómo funcionaba todo en Estados Unidos para aprender cosas así. O sea, que realmente tenía un contacto con el exterior, no solo con su madre y ya está. Yo creo que más o menos esto es todo lo que tenemos que decir de la película, pero tenemos un montón de cosas curiosas sobre este caso que nos gustaría hacer en otro vídeo, más hablando solo del caso, no de la película, ni de crítica a la película. ¿Tú tienes algo más que decir de la película? ¿Qué quieras decir? No, no se me ocurre nada más. Yo siento que eso, que no... Ah, también que me puso de los nombres que se inventaron lo de cabeza, como la mente... Se inventaron cómo mataron a la chica, cambiaron el asesinato. Sí, diciendo mente no sé quién, no. Bueno, como que la madre le decía que la madre en una parte de la película le decía como tú ahora que te vas a esta reunión tú sola, tú tienes que tener en tu chirri, tienes que pensar en Freud, en tu corazón tienes que pensar en Nietzsche y en tu cabeza tienes que pensar en Marx. Que era una cosa rarísima que se inventaron una película para hacer una simbología y entonces luego al final, bueno, no spoileamos, pero vamos, que... A ver, ¿cómo vas a spoiler una historia de una persona que pasa? No, porque esto solo inventaron la película. A ver, esto pero no fue la vida real. La chica murió. Bueno, pues sí. Entonces un poco esa es la película. Puntos positivos de la película, que nos traen una historia olvidada de un personaje muy interesante que, bueno, pone un poco la situación de España en aquellos años, que eso también me pareció un poco interesante, poner el caos político que estaba pasando. Es que no lo hicieron también, o sea, le dieron mucha importancia a la simbología de las dos. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando te ponen en el tenis y todos van de blanco y es de negro, ¿sabes? Se enfocaron mucho en la simbología y en la estética de ellas. Bueno. Simplemente hubo matices, por ejemplo, de los baños, que por ejemplo, que ella quiere ir al baño. Y no hay baño de mujeres en el partido. Solo hay de hombre y ella está como, bueno, pues yo tengo que ir al baño, sí o sí. Pero otra cosa positiva, la actuación de Pepe Villuela me gustó. Me gustó también cómo actuaba el niño, el Abel este. Es que no me gustó cómo actuaba la criada. Hubo varias actuaciones que me gustaron. Me gustó la música. Y partes negativas, añadir trama innecesaria, inexistente, que no tiene nada que ver con la historia. Centrar casi toda la historia en la relación amorosa y no darle verdadero crédito a la iniciativa de la chavala y hacerla como un ser bastante pasivo. Apurar el tema del asesinato y no explicar la tensión que creció entre la madre e hija.
y tampoco ahondar en la psicología de la madre, que era una señora un poco que empezó a estar deliroide. Sí. Eso es mi crítica. Y las actuaciones de la actriz principal, sobre todo, y luego la actriz de la hija, que, bueno, que a ti te dio la sensación de que no trajo... Yo ni fu ni fa con la actuación de la hija, sinceramente, pero la actuación de la madre sí que estoy de acuerdo con que no me gustó, con que me pareció como que era muy robótico y no terminaba de explicar ese personaje madre narcisista deliroide. Como que me faltó. Sí, era muy robótico, o sea, cuando pasa lo último es que dices, ¿tú de dónde viene esto? ¿Sabes? O sea, es como muy de repente. Y que en un momento como que quiere hacerse la gallega y suelta carallo, pero como que no tenía ningún acento gallego, como que si quería como ahondar en el origen de ese personaje, porque en ese sentido, ¿sabes? Si tú no vas a hablar del origen del personaje, al principio de la película no te debería haber dicho Galicia, año tal, ni tampoco te tendría que haber dicho que la señora de repente la Nimre y suelta ¡ay carallo! Para hacerte decir que es una señora gallega, que es como, bueno, si te ibas a poner específico con que es gallega, ponle acento, si no, no metas eso. ¿Sabes lo que quiero decir? Como no te quedes a medias tintas. O haces que no es gallega y pasas un poquillo del origen porque ya me has cambiado varias cosas, o pues intentas meterle un poquillo de eso. Tampoco voy a negar, tampoco voy a negar que cuando dijo caray dije yo ¡oh, gallega! Creo que esa es mi opinión final de la película. Así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós.